Gloria al Señor. Bueno, abra su Biblia conmigo porque vamos a estar estudiando un nuevo capítulo, el capítulo 17. Déjeme decirle de una vez que este capítulo es la médula, el pivot point que le llaman, de todo lo que está ocurriendo acá en este libro de Apocalipsis. Y es posible que tomemos algunas cuantas clases para poder, ¿verdad?, llegar a conocer lo que este capítulo nos presenta. Recordemos que este es el capítulo más difícil para los que interpretan este libro. Es aquí donde hay mucha polémica. Mas, sin embargo, nosotros, hermanos, que somos premilenialistas, vamos a estudiarlo desde ese punto de vista, porque están los amilenialistas y los postmilenialistas que piensan que todo esto pues no es literal. Están también dentro de ellos los preteristas que dicen que esto ya es un pasado, ya pasó. Y todo lo adjudican al gobierno romano con todos los emperadores. Las persecuciones que ellos hicieron pues son las persecuciones que vemos aquí en Apocalipsis. Y bueno, otros piensan que realmente se está refiriendo a todo lo que ha pasado en el Antiguo Testamento. Y ellos, al presentar sus argumentos, los presentan muy convincentes, muy hermosos, ¿verdad? Usted se goza leyendo lo que ellos presentan, porque la Biblia, mi hermano, se presta para todo. Pero hay que tener mucho cuidado. El hecho que a usted le guste una explicación bíblica no quiere decir que realmente le están diciendo la verdad de esa interpretación. Tiene usted que analizar, y es por eso que usted tiene que estar en clases como estas. Tiene que leer la Biblia, tiene que esforzarse a conocer lo que la Biblia presenta. Y vamos a familiarizarnos con este capítulo que está allí en su Biblia, en el libro de Apocalipsis. Son dos capítulos en sí que podemos decir que son gemelos, porque uno habla de una Babilonia que es religiosa, como el capítulo 17 que vamos a empezar a estudiar hoy, y el capítulo 18 habla de la Babilonia política y comercial. Y esto pues son dos Babilonias diferentes. Y vamos a estar estudiando esto que realmente tiene que producir gozo y alegría en nosotros, porque vamos a estar estudiando el origen de lo que es el pecado, la oposición hacia Dios, cómo se ha venido desarrollando a través de las prácticas, oiga bien, prácticas religiosas, que parece que están adorando a Dios, pero en verdad se están oponiendo a lo que Dios ha mandado, porque la mente humana es la que construye esta forma de adoración y deja a un lado los métodos divinos. Entonces, Apocalipsis 17 nos va a hablar a nosotros al respecto. Vamos a leer en primer lugar. Hoy pues no vamos a profundizarnos en sí, vamos a tener una vista panorámica, es decir, vamos a montarnos en el avión y vamos a empezar a ver las cosas desde arriba. Ya después vamos a ir bajando y vamos a andar por las calles, pero vamos a tener esta vista panorámica del estudio de estos dos capítulos, 17 y 18. Cabe decir algo, y quiero que usted lo tenga esto en su mente durante este estudio, y es que estos eventos o esta función que tiene acá esta ramera, que tiene la bestia, es asunto que Juan ya lo ha visto. Y note bien que el capítulo 17 es todo lo que está pasando en la primera mitad de los 7 años de tribulación.
El capítulo 18 es lo que pasa después, o sea, en la última mitad de la tribulación. Esto por lo menos, o no lo ha visto Juan, porque todavía, ¿verdad?, se tiene que llevar a cabo. Pero ya hemos visto las 7 copas que han sido derramadas, que en sí habla de la destrucción de la gran Babilonia en la 7ª copa, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Así que esta, la primera Babilonia, la religiosa, los primeros 3 años y medio de los 7 años de tribulación, y la Babilonia comercial y política en la segunda parte de los 7 años. Ahora, Juan está en el cielo. Juan fue llevado al cielo en el capítulo 4. Y de todo lo que él está viendo, lo está viendo desde el cielo. Y en el capítulo 17, pues aparece por ahí ya en la tierra. Lo lleva Dios a un desierto. Leamos todos el capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá. Oiga bien, esta palabra ven acá siempre ha surgido. Dios, cuando trata con uno, lo quiere tener cerca de él. Dios no va a tratar con nosotros estando lejos. Él va a tratar con nosotros estando cerca de él. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Baja. Desde el capítulo 4 hasta este capítulo 17, versículo 3, él ha estado en el cielo. Ahí ve el trono, ahí ve el templo, ahí ve los ángeles, se ve todas las cosas en el cielo. Mas, sin embargo, es testigo de lo que está pasando en la tierra. Pero él conoce las causas de todo lo que pasa en la tierra. Pero ahora baja al desierto. Así que a partir de este capítulo, Juan está en la tierra. Y su punto de vista, su perspectiva va a ser totalmente diferente. Y me llevó en el espíritu al desierto. Es muy importante que cada vez que Juan es llevado de una visión a la otra, siempre dice que fue llevado por el espíritu. El espíritu está ahí con letra mayúscula. Quiere decir que es el espíritu de Dios. Así que cada vez que Juan es llevado de un lugar a otro para tener estas visiones, él es llevado por el espíritu. Muchas veces dice, y estaba yo en el espíritu, me llevó en el espíritu. Y esta es la señal o el punto primordial para saber en dónde inicia y termina las visiones o las 4 visiones que tiene el apóstol Juan. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer. Siempre nosotros hemos pensado en la bestia, que la bestia va a destruir, que la bestia acá, que la bestia allá, que es horrible. Daniel muestra a la bestia como un animal horripilante, difícil de describir. Pero Juan acá ve a una mujer. Y déjenme decirles, no se me vayan a enojar mis hermanas, pero en la Biblia, cuando se presenta una falsa doctrina, se presenta veneno en la olla, o cuando se presenta un escándalo y desobediencia ante la palabra del Señor en una forma simbólica, siempre se presenta a la mujer. Aún en las parábolas de Jesús dice que una mujer que escondió, ¿verdad? ¿Qué escondió? Dígalo. En las parábolas de Jesús. Levadura en 3 medidas de harina
La levadura es la falsa doctrina, es el engaño, es el pecado. Las 3 medidas de harina es la comunión que hay. Siempre, cada vez que aparecía el ángel de Jehová, como cuando Dios visitó a Abraham, mostrándose en 3 personas, cuando el ángel de Jehová visitó a Gedeón, siempre ellos tomaban harina, y la Biblia lo especifica, porque la harina es comunión que hay dentro del pueblo del Señor. Así que la mujer escondió levadura dentro de la harina. Luego dice: me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Sobre qué estaba sentada la mujer? Sobre una bestia roja, un rojo bastante fuerte, y que ella está llena de nombres, pero son nombres de blasfemia. Quiere decir que esta no es una buena mujer. Esta es una mujer que está representando la falsa religión, la abominación, la blasfemia. Está representando en sí el origen de lo que es el culto a los ídolos, el culto a Satanás y no a Dios. La Biblia presenta siempre 2 mujeres. Y si usted lo lee muy bien, está la primera mujer, que es Israel, y luego está esta mujer. En lo que es, o en lo que abarca el nacionalismo, cosas que tienen que ver con la tierra. Pero también tenemos la novia de Cristo. ¿Y quién es la novia de Cristo? La iglesia. Pero la iglesia, hermano, pensemos que no está aquí en este momento. La iglesia ahorita mismo está ya en la boda del Cordero, acá en este momento que está pasando todo esto. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. No era una mujer cualquiera, tenía todas las riquezas del mundo. El hecho de que estaba vestida de púrpura y escarlata quiere decir que tenía un imperio, dominio. Estaba gobernando, pero oiga bien, gobernando religiosamente. Y a eso hay que ponerle cuidado. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Pareciera que ahí en ese cáliz, en esa copa, iba a tener algo agradable, pero esa copa está llena de abominaciones. Quiere decir que es ella la que distribuye, la que propaga, la que da. Ella es la fuente de todas estas abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Juan estaba viendo todo esto. Nunca lo había visto. Él había visto los 7 sellos, lo que habían provocado los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Vio las almas de los decapitados, pero nunca él se imaginó de dónde venía la orden de matar a los siervos del Señor. Cristo acusa a los judíos de matar a los siervos del Señor desde Abel hasta Ezequías, que lo matan en el patio del templo. Y él dice que esa sangre tiene que ser vengada sobre ellos. Pero en verdad, ¿quién es o de dónde viene el poder que hace que alguien esté impulsado para venir en contra de los siervos del Señor? Viene directamente, hermano, de esta fuente abominable,
de la Babilonia, de la ramera. Pero hay alguien que tiene más poder sobre esta mujer, y es la bestia. Pero en estos 3 años y medio de la tribulación, la bestia está calmada. La bestia lo que hace es presentarse como una persona religiosa. Los judíos van a creer que este es el anticristo porque le va a construir el templo, va a restaurar el sacerdocio, va a poner todo en su lugar con respecto a lo que es ritos y ceremonias. Entonces ellos van a pensar que este es el verdadero Mesías. Pero a los 3 años y medio, entonces se voltea contra esta mujer y la devora. Y empieza entonces a perseguir a los israelitas y a sellar el mundo entero. Y el que no se deje sellar, pues muere. Especialmente la persecución va a ser enfocada sobre el pueblo de Israel. Y en su frente un nombre escrito un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Note bien qué nombre tan grande, tan largo porque la está identificando. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Caballero, ¿usted sabe cómo se originó Babilonia? Esto lo vamos a estar estudiando, pero me quiero adelantar, ¿verdad? Presentando hoy la clase como un bosquejo. ¿Usted sabe de dónde se originó Babilonia, caballero? ¿De dónde se originó? ¿Quién pudo haber sido el primer rey de Babilonia? Hubo uno que levantó, ¿qué? Después del diluvio, que levantó, ¿qué quiso edificar? Una torre. Y se llama la Torre de Babel. Su nombre es Nimrod. Y de ahí, hermano, es que empezó la rebelión, porque realmente Nimrod quiere decir rebelde. Él empezó, hermano, a quererse oponer a Dios, a limitar a Dios. Construyamos una gran torre que llegue hasta el cielo, que esté alta, que nosotros podamos hacer lo que queramos, hagámonos un nombre. En otras palabras, seamos nosotros solos. Nosotros somos capacitados para vivir sin Dios. Hagámonos de un nombre, que cuando venga un juicio otra vez, él pensaba que iba a venir un diluvio, un segundo diluvio, pues las aguas no nos alcancen. Pero Dios entonces bajó y confundió su lengua, de tal manera que esto pues no se llevó a cabo. Aunque hay muchos sigurats en esas tierras, sigurat pues es eso, son torres, pero son torres que tienen que ver con el zodiaco. Son templos especiales para adorar al sol, para adorar las deidades que ellos tenían. Recuerde que la adoración a la madre e hijo viene de Babilonia. Está Semiramis con Tamuz, su hijo. Y el diablo pues siempre se ha querido adelantar de acuerdo a las profecías bíblicas, para que cuando se llegue ese momento, entonces todos comparen a Jesús, por ejemplo, con Tamuz. No, que ese Jesús, pues él murió y resucitó. También a Tamuz le pasó lo mismo, porque a Tamuz lo mató una bestia y luego pues resucitó. No, que Jesús, como Dios, vino y se encarnó en ese cuerpo que Dios le preparó en el vientre de María, dice entonces aquellos. No, pues también Nimrod murió y luego pues cayó del cielo un huevo y los peces lo llevaron a la orilla del río y las aves llegaron y estuvieron ahí, ¿cómo se dice pues? Cuando las gallinas están ahí
¿Eso es anidar? Cuando las gallinas tienen sus huevos para que salgan los pollitos. ¿Ah? Cuando una gallina está culeca, ¿cómo se dice entonces que la gallina está qué? ¿Está echada? Pues está echada. Sí. A ver, pues, ¿cómo se dice en inglés? Hatching, ¿verdad que sí? Que está haciendo que los huevos, ¿verdad? ¿Ah? Ya. ¿Cómo? Ustedes nunca tuvieron gallinas, se nota. Solamente las compraron en el mercado. Bueno, vemos nosotros, hermanos, que este huevo, pues, ahí sale entonces, ¿quién? Tamuz. Viene del cielo. Se encarnó Nimrod en su hijo. Mire cómo el diablo trabaja. Cómo el diablo viene a quererse adelantar y confundir la mente de los hombres. Así que Babilonia es la que da origen a la blasfemia contra Dios. Pero oiga bien, no solamente esto. Dice el versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. La mujer era una asesina. Así que la persecución a los santos no viene de otra nación. Viene de esta mujer, viene de Babilonia. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Como quien dice, wow, yo pensaba que era Israel el que estaba matando. Yo pensaba que era Roma el que estaba matando. Pero realmente es Babilonia. Es esta mujer, la enemiga de Dios. Porque no quiere a los santos que creen en Jesús, que creen en Dios. De ahí sale ese espíritu maligno para martirizar a los siervos del Señor. Así que, hermano, tenemos que tener en cuenta de que todo aquello que viene contra el culto de Dios, que viene contra la adoración a Dios, que viene contra el aprecio a los siervos del Señor, esto viene de la gran ramera llamada Babilonia. Los demonios, el diablo trabaja para poder satisfacer el deseo de la gran Babilonia. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. Lo iba a descubrir. Y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esta bestia la vio Daniel en el capítulo 7, en la visión. Por esa razón es que en este estudio vamos a tener que estar llevando paralelamente el libro de Daniel para que entendamos lo que aquí está pasando. Esto es asunto, hermano, de paralelismo. Usted no puede estar solamente leyendo este pasaje, este capítulo y sacar conclusiones. Usted tiene que tener los pasajes paralelos, el contexto. Tiene que saber si aquello es simbología o es algo literal. Si algunas cosas se cumplieron o no se cumplieron. Entonces, esta mujer está llevada por la bestia. Así que el apóstol, hermano, es invitado a ver esta vil mujer. Ven acá, te voy a mostrar algo. Nos cuenta que tiene una apariencia un poco rara esta mujer. Está vestida de púrpura. Y
de escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y lo tremendo del caso es que tenía en su mano un cáliz, una copa de oro, y estaba llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esta mujer estaba casada, pero le estaba siendo infiel al marido, hablando ya de una forma religiosa, simbólica, espiritual. A Juan se le explica del versículo 7 al 12, mi hermano, el misterio de esta mujer. Y va a ver usted que esto no es fácil de interpretarlo. Hay que irnos muchas veces a la historia que nos presenta la Biblia y aún hasta la historia secular para poder saber qué es lo que Juan está recibiendo de parte del ángel. Vea lo que dice el versículo 8. La bestia que has visto era, oiga bien, la bestia es el anticristo. La bestia que has visto era y no es. Entonces, ¿qué clase de bestia es esta? No solamente es un hombre que está representando algo, sino también es un sistema político poderoso. Es un sistema, hermano, de gobierno que va a dominar el mundo entero. Y la cabeza va a ser el cuerno pequeño que ve Daniel, que surge, que devora 3 reinos, se queda con 7, y que habla blasfemias contra el Dios del cielo. Y este cuerno pequeño tiene mucha sabiduría. Este cuerno pequeño surge del imperio que en conjunto ha estado martirizando y esclavizando al pueblo de Israel. Notemos nosotros que el pueblo de Israel en el principio estuvo bajo el dominio de muchas naciones. Se levantó en Egipto, fue presionado por Egipto. En el año 720 a.C. vino Siria y se llevó las 10 tribus. Y vemos que hasta el día de hoy no han regresado las 10 tribus. Como 114 años después vino Nabucodonosor y se llevó al pueblo judío. El pueblo judío regresó, por eso está ahí. Y luego vemos nosotros que también estuvieron bajo los medos persas. Entonces tenemos Egipto, tenemos a Asiria, tenemos a Babilonia. Vinieron los medos persas, entonces estuvieron bajo el gobierno de los medos persas. Luego vinieron los griegos, vino Grecia, y estuvieron bajo el dominio de Grecia. Luego vino Roma, y estuvieron bajo el dominio de Roma. En ese tiempo nació Jesús. Y como en el año, 476, Roma pues cayó. Y cayó políticamente, cayó de una forma imperial, pero en un gobierno político. Roma estaba en sí conquistando mucho terreno, muchas naciones. Y entonces vemos nosotros que ya Roma aparece, pero en una forma diferente. ¿Sabe cómo aparece? En una forma religiosa. Porque pensemos en Constantino, que fue el emperador que vino a ser cristiano. Y luego Constantino
pues paró la persecución a las iglesias, a la iglesia, porque la iglesia estaba siendo perseguida. Y en el año 325, pues se llevó a cabo el concilio de Nicea, y ahí se establecieron los puntos, los credos y todo esto, porque había muchos otros falsos que venían a quitarle la divinidad a Cristo Jesús, como Arrio. Arrio vino diciendo que Cristo que Jesús había sido criado, que no era Dios, que no era divino. Y bueno, vino con esa clase de herejía. Y a Constantino pues lo estaba confundiendo todo eso. Dice, bueno, tenemos que hacer una reunión para ver en qué llegamos. Tenemos que estar todos de acuerdo. Vino Nestorio. Nestorio vino diciendo de que la humanidad de Cristo se componía de dos elementos, el elemento humano y el elemento espíritu. Y que no había en él una sola persona, sino que dos personas. Pero luego llegaron a la conclusión de que Nestorio también era un hereje, porque cuando Cristo resucitó, no perdió su personalidad humana. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Juan en su primer capítulo lo ve brillante, más fuerte que el sol. Y todavía Jesús le dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y tenemos, hermano, ya pues identificado a Cristo como un ser divino, porque la Biblia así lo dice. Entonces Constantino pues hizo la reunión. Vinieron todos los obispos de Egipto, de Asia Menor, todos se reunieron, y no cree usted que fue solamente un día, fueron muchos días para llegar a esas conclusiones. Y por eso vino el credo de los apóstoles, hablando de que creían en Cristo, creo en Cristo, pero usted lo ha leído quizá, la otra vez se lo leí a ustedes, que es hijo de Dios, que no es creado, pero que es engendrado, porque es como Dios es encarnado, nacido de una mujer. Así que vemos nosotros, hermanos, a Constantino, que se hizo entonces cristiano y paró la persecución de la iglesia. Constantino se movió a Constantinopla, ya fundó esa ciudad de Constantinopla, que ahora es Estambul, y dejó Roma. Roma se quedó sola, sin emperador, y la iglesia se aprovechó. Pero había pasado algo. Constantino dijo, todo aquel que no se haga miembro de la iglesia no tiene derecho a los beneficios del Estado. Así que todos, aunque no creían en Dios o creyendo a medias en Dios, se hicieron miembros de la iglesia para recibir los beneficios del Estado. Así que la iglesia se llenó no solamente de creyentes, sino de incrédulos también. Los templos estaban llenos, pero unos por intereses espirituales y otros por intereses materiales. Preguntémonos nosotros en esta noche, ¿cuál es el interés que nos trae a nosotros a adorar a Dios, a la iglesia? ¿Verdad que sí? Y estoy seguro que todos vamos a decir intereses espirituales. Pero si por ahí hay alguno que está viendo al lado y dice, ay, no vino el que me debía, yo que vine para que me pagara. ¿Dónde está? ¿Verdad? Entonces no vino a adorar al Señor, vino a que le pagaran. Bueno, el punto es, hermano, que se empezaron a meter prácticas no bíblicas. Y ahora tenemos entonces a una iglesia que está siendo invadida por la gran ramera, o sea, por Babilonia.
La clase de cultos que Babilonia practicaba, ahora vienen y lo imponen a la iglesia que se estaba formando ahí en Roma. Y ahora pues viene el papado. Y todo esto, hermanos, se va formando poco a poco a través de los años. Y vamos a estar estudiando los símbolos que usa el Papa, los símbolos que usa la iglesia, las creencias, para que ustedes vean que todo esto viene de Babilonia. Por esa razón es que este capítulo 17, hermano, no es fácil de terminarlo, porque hay mucho que decir, mucho, hermano, que tocar. Lo tremendo del caso aquí es que aparece ahora entonces Roma, pero Roma controlando y gobernando. ¿En qué forma? Religiosamente. Porque ahora Roma tiene bajo su poder religioso a los reyes de la tierra. De tal manera que cuando el Papa llega a una nación, el presidente, el rey de la nación, tiene que salir a recibirlo, porque si no lo mata el pueblo. Y le tiene que besar la mano. Vaya que Francisco no deja que le besen la mano. Están ahí, no ves, se limpia la mano cuando se la besan. Pero oiga bien, empezó Roma a matar mucha gente que no estaba de acuerdo con ellos. Hasta cierto punto, de una forma bélica, Roma, es decir, Roma es en su gobierno religioso, porque Roma tenía poder religioso y político. Cuando los musulmanes llegaron y atacaron a Jerusalén y sacaron a todos los judíos y se apoderaron de ahí, de esa área, entonces la iglesia católica empezó a atacarlos con las cruzadas que hizo hacia Jerusalén para pelear cuerpo a cuerpo, literalmente. Allá no iban a orar por ellos, iban a matarlos, a sacarlos de ahí. Pero no estaban preparados para pelear en esas batallas. Y eran muertos. A lo último, hubo un papa que envió niños a pelear allá. Y vivieron protestas tremendas. Entonces, hermano, vinieron entonces ya nuevas doctrinas que sacaban de Babilonia y las metían acá en la iglesia. Como la doctrina del purgatorio, la doctrina de la extrema unción, cosas que practicaban allá. Eso del huevo que cae y que de ahí nace alguien, eso significa resurrección. Y usted sabe que lo practican para la Semana Santa, porque es algo que tiene que ver con lo que Babilonia practicaba. ¿Se da cuenta? Y está Semiramis con Tamuz, que era adorada, la reina del cielo. Y aún hasta Israel cayó en eso, que empezó a adorar a Tamuz y a la reina del cielo, como lo dice Ezequiel. Por eso es que Dios le está diciendo a Ezequiel por qué permitió que Nabucodonosor se lo llevara cautivos por 70 años a Babilonia. Porque solamente veía lo que estaba ahí, pero durante esta cautividad, Ezequiel, Dios lo levantó como profeta y estaba junto al río Quebar. Estaba mudo hasta que Dios permitió que empezara su ministerio y Dios empezó a revelarle lo espiritual, lo que el pueblo no había visto. Le empezó a revelar lo espiritual, el por qué Dios los llevó cautivos.
no era tanto porque hacían eso, no, habían demonios que estaban forzando al pueblo a adorar a los dioses de los paganos. Y hermano, todo el mundo estaba bajo el imperio de Roma en la religión. De tal manera que aún aquellos que tradujeron la Biblia al idioma de sus países fueron quemados. Fueron quemados. Yo quería decir que en parte, bueno, si se ve bueno o malo, quién sabe, pero en parte la Iglesia Católica hizo algo que a mí me parece que fue bueno, aunque no tenga que ver nada con lo espiritual y con el progreso de la fe de nadie. Pero lo que sucede es que los musulmanes se levantaron y empezaron a conquistar a través de las armas a las naciones. Yo tenía un compañero de trabajo que era de Jordania. Dice que todos ellos nacieron siendo cristianos, creyendo en Jesús, pero que vinieron los musulmanes y se apoderaron de Jordan, de Jordania, y los obligaron a ellos a ser musulmanes. Y él me estaba contando este demonio, desde pequeñito obligaron a toda la familia a ser musulmanes. Si ellos decían Jesús, ayudó el mundo que hasta ayer estuve en ti, lo decapitaban. Entonces empezó por toda Asia, empezaron los musulmanes, hermano. Y si usted se da cuenta, hay más musulmanes hoy en día que cristianos. El pueblo musulmán tiene millones de seguidores y se están infiltrando. Ahí en Francia, quizás usted vio aún hasta en las noticias, en las fotografías, que llenaban las calles de París, todos los musulmanes haciendo sus fiestas, porque ellos quieren agarrar poder. Ya Estados Unidos ha sido invadido también por musulmanes. Ya se cambian el nombre para que suene como seguidores de Mahoma. Y el asunto es, hermano, de que ahí se convirtió ya, se personificó la gran ramera que empezó a dar de beber de ese vino que tenía en su copa a muchas naciones, prácticas religiosas. Pero bueno, lo que yo quiero decir es que la Iglesia Católica contrarrestó a los musulmanes bélicamente, con guerras, de cuerpo a cuerpo, y redujo el avance musulmán. Déjeme decirle que si eso no hubiera pasado, en verdad, todos nosotros fuéramos musulmanes ahora. Porque hubieran invadido, estaban invadiendo, pero por lo menos en eso pues hubo algo que ayudó a América. ¿Verdad que sí? Y otro punto es que cuando llegaron a América, pues vinieron los frailes y quemaron todos los libros de los mayas, de los aztecas, de los, bueno, todos las tribus que habían acá, que habían salido, porque usted sabe que esos templos que usted tiene ahí, esas ruinas que usted ve, eso es una copia de lo que se hacía en Babilonia. Templos para adorar al sol, todo viene de Babilonia. Cuando llegaron para acá, pues a ellos no les gustó, porque ellos también se lo pusieron debido a que no conocían, ¿verdad?, esta clase de religión. Quemaron los libros y mataron a muchos de ellos, queriendo exterminarlos. Abandonaron todas esas ciudades de los aborígenes y ahora pues han sido descubiertas, ahora son lugar de turismo, ¿verdad? Y porque había poder ahora, había poder. Entonces vino toda esta abominación y déjeme decirle, mi hermano, que
Martín Lutero, los 1500, específicamente en 1516, se rebeló contra la Iglesia Católica debido a que empezaron a vender indulgencias. Martín Lutero no estuvo de acuerdo. Decía, no, el que se muere se va al infierno, se va al cielo, pero no hay purgatorio. No, que mira que mientras apenas caiga la moneda ahí en el recipiente, sale tu familiar del purgatorio y se va al cielo. Mientras más dinero eches, más rápido sale de ahí. Y Martín Lutero no lo aceptó. Escribió 95 tesis. Los clavó en la puerta de Westminster para denunciar todo esto. Y bueno, y otra cosa, Martín Lutero decía, yo no puedo perdonar pecados, no puedo perdonar pecados, es por demás, ya no puedo, porque ya leí Romanos. A Martín Lutero lo que lo convenció fue el libro de Romanos. Yo hago una pregunta a ustedes, ¿cuántos de ustedes se han leído el libro de Romanos? El que no se lo ha leído, por eso no cambia, por eso sigue igual. No sabe lo que Cristo hizo por usted, realmente no sabe. Lo único que sabe es que Cristo murió en la cruz y todo eso, pero si no se ha leído Romanos, Romanos es la carta magna que Dios le ha dado al pueblo de Dios. Así que empieza a leer Romanos. Se va a dar cuenta que en verdad al terminarlo usted va a tener un cambio significante en su vida espiritual. Pero a la Iglesia Católica lo que más le molestó fue esto: que Martín Lutero empezó a presentar la verdadera doctrina y muchos empezaron a alejarse de la Iglesia Católica. Y aún los mismos gobiernos, que algunos de ellos quizás estaban cansados del dominio de la Iglesia Católica sobre ellos y aprovecharon la oportunidad y se desligaron del poder de la Iglesia Católica. Y eso fue lo que a la Iglesia Católica le molestó tanto, porque le estaban quitando poder sobre las naciones. El primer poder que la Iglesia Católica perdió sobre una nación fue sobre Alemania. Ya los alemanes ya no le querían hacer caso a la Iglesia Católica, porque ahora se volvieron los protestantes, como los llaman ellos. Y ahora pues ya hacían sus cultos en diferente forma, ya predicaban, ya no adoraban a María, ya no querían las indulgencias, ya se predicaba la verdad, ya la tradición se dejó a un lado. Porque la Iglesia Católica tiene la Biblia y tiene la tradición. Y la madre de cada creyente católico es la Iglesia. Y el Papa es el máximo pontífice. Quiere decir, el que realmente sirve de puente entre el hombre y Dios. Y representa a Cristo y realmente es uno que viene, ¿verdad?, reemplazando a Pedro. Ahora nosotros, hermano, sabemos que Martín Lutero tenía razón. Y ahora Martín Lutero convirtió a la iglesia en solo Biblia. La tradición a un lado, porque la Iglesia Católica dice, la tradición y la Biblia son iguales. Lo que diga la tradición católica es lo mismo como que si la Biblia lo dijera. Tú vas a tener que obedecer, porque si no, no eres católico. Lo que el Papa diga, y recuerda que el Papa es infalible. Esa doctrina pues la tuvieron después. Así que todo eso, hermano, vino perjudicando, ¿verdad?, la verdadera fe. Y es por eso que vino de nuevo lo que es la práctica que tenía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, desde que vino el Espíritu Santo hasta el año 300, estaba todo bien. No había María, no había purgatorio, no había nada de eso. Pero del año 300
para el 1500 solamente había iglesia católica. De los 1500 para acá, ya vienen entonces los que nos conocen como los evangélicos, los protestantes, los cristianos, los hermanos separados nos dicen. ¿Verdad que sí? Los hermanos separados. Hermano, yo no soy hermano separado. Yo le dije a un católico, mira, yo no soy hermano separado, porque yo nunca fui católico. A mí Cristo me salvó no siendo nada, pero me convirtió en su hijo. Y es por eso que yo estoy feliz. Y gracias a Dios, hermano, que no tenemos tradición. Tenemos Biblia solamente. Y lo que la Biblia diga, eso se hace. ¿Verdad que sí? Porque está escrito ahí. ¿Será cierto que eso lo hacemos nosotros también? ¿Qué dice ahí la Biblia? Pues dígame algo que la Biblia diga. Vamos a ver. Dígame algo que la Biblia diga que hay que obedecer. Diga. Ajá. Diga. Dilo duro, que te oigan por allá. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Levantamos la mano los que hacemos eso. Ajá. Perdona a tu hermano. Levantamos la mano los que hacemos eso. Quítese de vosotros toda crítica, murmuración. Levantemos la mano los que hacemos eso. Entonces tenemos que entender que si no obedecemos la Biblia no somos ni católicos ni evangélicos. Nada. No somos nada, somos neutrales. Usted sabe que un carro en neutro, ¿qué pasa? Se va para adelante o para atrás. Cualquiera lo puede mover. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que somos de Cristo Jesús. Cristo dijo, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Bueno, pues de ahí vino entonces lo que es, hermano, el protestantismo, que le dicen así. Pero realmente nosotros somos protestantes. Nosotros estamos predicando la palabra del Señor. Y es por eso que ahora el Espíritu Santo se manifiesta como se manifestaba al principio. En el principio la iglesia cristiana hablaba en nuevas lenguas porque eran todos bautizados con el Espíritu Santo. Durante esos años de la iglesia católica nadie habló en lenguas, nadie fue bautizado con el Espíritu Santo, no habían dones en la iglesia. Pero después de que la iglesia se separó, la verdadera iglesia que estaba dentro ahí, porque por eso dice la Biblia, salid en medio de ellos, dice Jehová. Salid en medio de ellos. Se ha separado, entonces nosotros, hermanos, podemos ya ser bautizados con el Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas, tener los dones del Espíritu, tener ministerios. Es muy diferente esto ahora, porque nuestro líder es Cristo Jesús. Y no es el que está sentado en el trono en Roma, es el que está sentado allá en el trono, en los cielos, junto a nuestro Padre Celestial. Él es. Bueno, como les dije, es un bosquejo el de hoy. Pero vamos acá a terminar esto que le muestra el ángel a Juan. La bestia que has visto, versículo 8, era y no es y está para subir al abismo. Ahí irá a perdición y los moradores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Roma no es ya, no tiene poder político, pero va a ser la Roma resucitada. Cuando Cristo lleva a su iglesia, va a tomar lugar religiosamente con toda su influencia, y a los 3 años y medio va a tomar lugar políticamente, ahora gobernado o guiada por la bestia, y habrá toda esta persecución. Pero note bien, esto para la mente que tenga sabiduría. Esto no es para cualquiera, pero gracias a Dios que Dios nos está iluminando a nosotros. Y dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer.
Bueno, se dice que Roma está sentada sobre 7 montes. Pero el versículo 10 está declarando qué es o qué son estos 7 montes. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Y son qué? 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, en el tiempo de Juan, Roma estaba en pie. Pero 5 han caído. ¿Cuáles son los 5 que han caído? Podemos nosotros decir Babilonia, Persia, los medos que se juntaron, ¿verdad? Y luego tenemos, ¿a quién más? Grecia. Y luego tenemos, ¿a quién más? A Roma. ¿Verdad que sí? Entonces, pensemos, Babilonia, Persia, medos, Grecia, Roma. Pero nos hace falta uno, el que se llevó las 10 tribus. ¿Quién es? Asiria. Entonces, Asiria se llevó los 10. Son 5, y el sexto es entonces Roma en el tiempo de Juan. ¿Ok? 5 han caído y han pasado. Y uno es Roma en el tiempo de Juan, que cayó en el 472. Y luego dice, y el otro aún no ha venido. La Roma resucitada va a surgir durante la gran tribulación. Y luego dice, bueno, va a surgir durante la tribulación. Los primeros 3 años y medio, en forma religiosa, la gran ramera siendo cargada por la bestia. Luego la bestia mata a la gran ramera y la bestia agarra todo el poder y trabaja y actúa en los últimos 3 años y medio. Y luego dice, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, 3 años y medio. La bestia que era y no es también el octavo. Noten bien que cuando Roma resucite será el número 7, pero que esta bestia, Roma resucitada, es también el octavo. ¿Por qué? Porque Daniel vio que de esta bestia salió un cuerno pequeño, un líder religioso que va a controlar el mundo entero. Y es entre los 7. Quiere decir que va a tener todo el poder de estos 7 reyes. Y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino. Van a ayudar a este cuerno pequeño. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero. Ese es el propósito de todo esto, hermano. Porque este cuerno pequeño quiere ser el rey del mundo. Él no quiere que Cristo venga a reinar acá. Y el cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Quiénes son los que están con Él? ¿Quiénes son los que están con Él? ¿Ya ha habido el rapto aquí, verdad que sí? Ya pasó. Ahora, es la iglesia y los fieles judíos que no se dejan sellar. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, controlando todas las naciones. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. ¿Se dan cuenta? La bestia que la anda cargando, que tiene 10 cuernos, estos 10 reyes van a aborrecer a la ramera, lo religioso. Y luego dice, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Les hago una pregunta a ustedes. En el tiempo de la gloria de la Iglesia Católica, antes de venir
Martín Lutero. ¿Quién estaba reinando de una forma absoluta sobre los reyes de la tierra? Roma. ¿Se da cuenta? Así que Roma, de una forma simbólica, es llamada Babilonia, porque ahí está la sede del poder satánico religioso. Y de ahí está saliendo todo esto que ha corrompido al mundo entero. Y esto, mi hermano, entonces se va a terminar, porque ellos van a querer pelear contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero que dice que el Cordero, ¿qué? Los vencerá.